alabanza de tu pueblo. Te damos gracias, oh Dios, por tu presencia. Gracias, oh Dios, porque en tu presencia cambiamos y somos transformados por ti, Señor. Llénanos hoy. Vamos a decírselo una última vez, todos juntos. Aleluya. Tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname. Díselo al Señor y Él lo hará. Oh, llénanos con tu presencia, con tu presencia. Lléname, lléname. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, una vez más, lléname, 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 lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te exaltamos, te adoramos, oh Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias te damos, Dios. ¿Alguien dice un fuerte gloria a Dios? Amén. Le voy a pedir que busque a 2 o 3 personas que no hayan venido con usted. Dé la mano a alguien a quien no conozca, dele la bienvenida. Gracias a Dios por este hermoso domingo. Hoy tuve una experiencia muy diferente. Qué guapos se ven los de la alabanza y los sugieres hoy se uniformaron muy bonito. Pasé una experiencia diferente porque el avión empezó a dar vueltas arriba del aeropuerto y dice el piloto, si se dan cuenta que estamos dando vueltas y vueltas es porque no podemos aterrizar. Entonces yo tenía que aterrizar a las 5:50 y dimos vueltas arriba del aeropuerto. Bueno, cuando digo arriba me refiero a arriba, ¿verdad? Y yo abría la ventana y decía, ¿pero por qué? Pues se veía el sol en su máximo esplendor, las nubes hermosas. Y dice el piloto, ¿por qué hay tormenta? Yo dije, pues ¿qué ventana está viendo? Y me asomo otra vez. El sol a todo lo que da y las nubes hermosísimas y el piloto diciendo que no podíamos aterrizar que porque había tormenta. Pero hay cierta altura donde usted vuela, donde vuela por encima de una tormenta. Y solo quiero recordarle con esta pequeña ilustración que eso es donde nosotros pertenecemos, volar sobre la tormenta, no que no haya tormenta, y no que no se sienta a veces, pero nosotros podemos estar por encima de ella. Y hoy me hubiera gustado tomar una foto de verdad, me hubiera gustado grabar al piloto y decir, a ver, repita otra vez, ¿cómo dice que están las cosas? Pues una gran tormenta y yo en la ventana con la prueba de que estaba el sol a todo lo que da. Eso significa que todo tiene que ver con perspectiva, ¿verdad? Depende de dónde estás, es lo que se ve. Depende de dónde estás, es lo que se ve. Y lo que vives y lo que ves es lo que a veces hace que saques
una conclusión. Y yo espero que el Señor me ayude. Este fin de semana aprendí mucho y vengo para compartirles de lo que aprendí. ¿Está bien? Padre precioso Dios, te damos gracias por tu espíritu de sabiduría y de revelación que desciende sobre esta casa. Te damos gracias porque saldremos transformados en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte amén. Amén. La experiencia, gracias mi amor, la experiencia que tienes es lo que a veces define tus opiniones. Le voy a dar un ejemplo así muy sencillo. ¿Alguna vez han ido a una tienda o a un restaurante y luego dicen, no vuelvo a ir a ese lugar porque tuviste una mala experiencia con un empleado? ¿Alguien así le ha pasado? ¿Sí? No fue que la tienda está mal, no fue que el gerente está mal, no fue que el dueño está mal, sino te topaste con un tontito, pues, te topaste con un tontito, uno de los empleados que no saben tratar al cliente y te arruinó la experiencia y ahora ya no quieres entrar a la tienda. Una mala experiencia, fíjese bien, voy a ir hacia un punto importante. Una mala experiencia o una experiencia en sí puede hacer que tú tengas una opinión sobre algo o sobre alguien. ¿Alguna vez alguien ha tenido una opinión tuya sin conocerte? ¿Cuántos quisieran que antes de que abran la boca y digan una opinión tuya, les des oportunidad de conocerte más? ¿Alguna vez has recibido una opinión de alguien y decir, no hombre, es que esa persona es así y asá, y ya te formas una opinión? Y hasta a lo mejor te animaste a comentar con alguien, no, es que esa persona es así o asá. Pero ya que conoces a esa persona dices, caray, no es nada de lo que me dijeron. Una mala experiencia puede hacer que nosotros tengamos una opinión. Hay exámenes que dicen que la experiencia que hayamos tenido, con nuestro papá es la experiencia que forma una opinión de cómo es Dios. Esto hoy lo aprendí escuchando al doctor Mike Murdock explicar su testimonio. Obviamente su testimonio es muy diferente al mío, pero me pareció muy interesante su historia. Y dice que cuando su papi era chiquito, tenía 6 años de edad, vivían en un rancho muy grande y él iba siguiendo a su papá. Su papá iba de trabajo, se subió a una carroza con muchas mulas y el niño, y acuérdense que el niño es el papá del doctor, y quería seguir a su papá, en este caso el abuelo del doctor. Y entonces iba siguiendo a su papá y volteó al papá así tranquilo y le dijo, regrésate a tu casa, regrésate a la casa. Y siguió en la carroza tranquilo. Y volteó a ver otra vez y se dio cuenta que el niño, porque tenía un anhelo de estar cerca de su papi, era la única razón, no quería regresarse a la casa, el niño quería estar con su papi. Volteó otra vez al papá y le dijo al niño, regrésate a la casa. Y ya no le dijo más. Al darse cuenta que no lo hizo, se baja de la carroza el papá, toma una varita del árbol, corta una varita del árbol y se fue persiguió al niño hasta la casa y llegando a la casa lo agarró a golpes hasta que se cansó. Esa es la única experiencia que llegó a explicar el papá a sus hijos. Nunca ha hablado de otra experiencia con su papá más que esa experiencia. Y dice el doctor Mike Murdock, dice, eso marcó tanto a mi papá que él siempre vio a Dios como el Dios que corrige, al punto que a nosotros nos enseñó con pura disciplina. El papá no vio eso malo. Él dijo, así enseñó mi papá y él me enseñó la verdad, y si amas a tu hijo, azótalo. Y dice el doctor, éramos 7, imagínense, vaya que nos azotaba, y si había algo que conocíamos en casa era el cinturón. Entonces, la experiencia que este papá tuvo al ser chiquito, la experiencia que tuvo con su papá, formó en él una opinión. Quiero que se marquen esas 2 palabras en su mente. Una experiencia forma mi opinión.
¿Han escuchado ese dicho que decimos, ¿me puedo mover, hermano Alex? ¿Sí? ¿Han escuchado ese dicho que decimos, cada quien habla de cómo le fue en la feria? ¿Verdad? Tu experiencia puede ser muy diferente a mi experiencia sobre el mismo asunto. ¿Sabían que todos tienen diferentes experiencias contigo, aunque eres la misma persona? Por ejemplo, mi hermano Oscar es muy diferente con su esposa que con su hijo. Es la misma persona, pero la experiencia de su esposa con él es diferente a la experiencia del niño con él. Entonces el niño tiene una opinión, así es mi papá. Por ejemplo, dice el doctor que cuando se sentaban a cenar con su papá, los 7 niños, les prohibía hablar. Y dice, y tenía mi papá una mano, le escribe así, mi papá tenía una mano de este tamaño. Pues obviamente no era de ese tamaño, pero en su cabecita así la veía. Fíjese cómo los niños pueden tener una percepción de las cosas, ¿verdad? Dice, y mi papá, ¿cómo se dice cuando hace uno así en español? ¿Ya se les olvidó? No, cuando le pegan a un niño así. Hay un nombre y se me olvidó, pero bueno. El caso es que el papá, cuando veía que los niños hablaban en la mesa, dice, yo sentía que esto era una bomba atómica y de pronto nada más llegaba mi papá con su mano gigante y ¡cuácatela! Me lo soltaba en la cabeza y dice, no podía concebir mis pensamientos como en 3 horas por haber hablado. Ahora imagínense, para el papá del doctor Mike Murdock, el hablar era una debilidad. Y el doctor Mike Murdock decía, ¿cómo le hago? Yo muero por hablar, por más que quiero ser como mi papá, no puedo. El doctor Mike Murdock sacó 0 en conducta toda la escuela, porque siempre hacía preguntas a los maestros. Cuando decían, vamos a abrir una rana para estudiar, y el doctor levantaba la mano y decía, ¿me puede explicar por qué tengo que abrir una rana y cómo me va a funcionar mi futuro? Y los maestros lo mandaban a la dirección. A cada rato se la pasaba en la dirección. Entonces cuando él estaba en casa y su papá le decía, cállate y no hables, y no hables, y calla y no hables, él veía el hablar como una debilidad. Ahora imagínense que eso se hubiera mantenido. Si no conocen quién es el doctor Mike Murdock, es un hombre que vive de lo que habla, ¿verdad? Y lo que habla se convirtió en libros, y ahora ya hay más de 1000 libros impresos y más de 3000 canciones escritas y millones de sermones. Pero a veces la experiencia que uno tiene, y hablando de esto con el papá del doctor Mike Murdock, al tener una experiencia con su propio padre, una experiencia de golpes, causó que él tuviera una opinión de Dios. ¿Quién es Dios? El Dios que corrige, el Dios que es duro. El temor a Dios era el tema número 1, y nunca se tocó el tema de la vida en abundancia o de la vida de placer, usando esa palabra con mucho cuidado, refiriéndome a los placeres que Dios nos ofrece. Deleítate a sí mismo en el Señor, si me ponen esa traducción, en su presencia hay plenitud de gozo y delicias. En la traducción Palabra de Dios para Todos dice, y placeres. Si me pueden buscar ese texto. Entonces, cuando él tuvo una experiencia de niño con su papá, esa experiencia causó que él tuviera una opinión de cómo es Dios. Y no que Dios no crea no enseñe, de la corrección. Pero ¿cuántos saben que ese es un lado nada más? A ver si están aquí. ¿Cuántos saben que si conoces Tijuana no conoces México? ¿Quién aquí se ha sentido mal cuando alguien te dice, oh, yo ya he ido a México? ¿Y a dónde has ido? A Tijuana. No, espérate. No conoces México. No, sí conozco porque conocí Juárez. Bueno, yo no digo que Juárez no sea bonito o Tijuana no sea bonito, pero no conoces México, ¿verdad? Los chilangos diríamos, ¿verdad, nena? Si no conoce el DF, no has ido a México. Nada, es cierto. Con todo respeto, es que estoy aprovechando que tengo una chilanga aquí en presencia. Y todos podemos decir lo mismo. Si vas a El Paso, no conoces Estados Unidos. Pero la experiencia que tienes puede formar una opinión. Entonces, si nada más conoces El Paso, o nada más conoces, no sé, de México, nada más conoces el DF, por ejemplo, dices, descríbeme México. Oh, pues hay mucha contaminación. Una vallartense diría, momento, que en el DF haya contaminación no significa que en México hay contaminación. Pero mi experiencia con algo forma mi opinión con ese algo.
Diga conmigo, mis experiencias han determinado mis opiniones. Ahora la siguiente pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a estudiar que quizá nuestras experiencias nos han hecho sacar conclusiones incorrectas? Fíjese, hay algunos que han tenido una experiencia con un papá a lo mejor que fue demasiado libre y creyó en el libertinaje y decía que dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran. Entonces esa persona, al tener un papá así, se forma una opinión de su Padre Celestial. Esos son los estudios en la psicología, que la experiencia que has tenido con tu Padre terrenal puede formar una opinión de la calidad de Padre que es tu Padre Celestial. Y si ustedes lo estudian en su propia vida dirás, ok, con razón, a veces siento que Dios siempre está enojado conmigo, o con razón siento que Dios no habla, o con razón siento que Dios es el papá más amoroso porque yo tuve un papá amoroso, etcétera. Cada quien en su experiencia. Pero aquí el punto es, la experiencia es la que me está dando una opinión de eso. En el caso del papá del doctor Mike Murdock, él no experimentó al Dios que quiere dar vida. Por lo tanto, nunca lo creyó, por lo tanto, nunca lo enseñó y por supuesto, nunca lo vivió. Vivían en pobreza total. La parte del evangelio que decides experimentar es la parte del evangelio que está formando tu opinión de quién es Dios. Pero tenemos que ser conscientes de esto. Hay muchas partes de Dios que no conocemos. Podemos enfocarnos en la parte de carga tu cruz y sígueme. Podemos enfocarnos en la parte de ser un soldado para el Señor y estar militando, ¿verdad? Y entonces siempre uno se está cuidando del enemigo y por dónde nos va a caer. Pero también podemos estudiar la parte del Señor donde dice, ¡hey! ¡Deleítate! Y yo no sé cuál ha sido su experiencia con esa parte. Mi experiencia personal, que puede ser muy diferente, es que a veces cuando uno se quiere deleitar, se siente uno culpable. ¿Sabes que la culpabilidad a veces está atada a cosas que no deberían de hacernos sentir culpables porque Dios nos lo dio? Hay mamás aquí que se han sentido culpables porque se compraron una falda en lugar de comprarle zapatos a sus hijos. Hay mamás aquí que se han sentido culpables, o más bien por no querer sentir la culpabilidad, prefirieron comprarle un juguete al niño que hacerse un manicure. Y si usted se da cuenta, en todas las áreas donde a veces uno siente culpabilidad, uno tiene que tener mucho cuidado porque no toda la culpabilidad la produce el Espíritu de Dios. De hecho, el Espíritu Santo no produce culpabilidad, produce convicción, que es muy diferente. La culpabilidad nos lleva a la condenación. La convicción nos lleva al cambio. ¿Están aquí? La culpabilidad nos lleva a la condenación, pero la convicción del Espíritu de Dios nos lleva al cambio. Cuando el Espíritu de Dios te muestra que algo no está bien, de inmediato puedes girar hacia el cambio. Pero a veces viene culpabilidad y Dios no la envía. Y muchas veces sobre áreas que Dios quiere que tengas. Fíjese, hemos creído no voy a generalizar, pero muchas personas han creído que el ponerse a sí mismo antes que a los demás es egoísmo. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? ¿Sí? Es que si yo me compro unos aretes, en lugar de comprarle primero a mis hijos, entonces me siento egoísta. Y hay que estudiar eso un poquito. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Piensen en eso tantito. ¿Saben cuál es el mejor regalo que le pueden dar a los que los rodean? Cuando tú eres feliz, eres el mejor regalo que le puedes dar a los demás. Piensa en esto. Piensa en cómo te disfrutan tus hijos cuando tú estás feliz. Piensa en cómo te disfruta tu esposa cuando tú estás feliz.
Piensa en cómo te disfruta tu esposo cuando tú estás feliz. Hace algunas semanas me acuerdo que estaba con mi esposo y todo, y al final del día, no sé qué chiste me contó, que volteé y me reí, y me sorprendió su reacción. Me dice: ¡yay! Finalmente te hice reír. Dije: ah, caray, pues qué cara he traído. Pero yo me doy cuenta que mi familia me disfruta más cuando estoy feliz. Entonces, cuando la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, aquí el Señor nos está dando un indicativo. El amor tiene que ser primero hacia tu persona para poder darles a los demás una calidad de amor. Y esas son a veces ideas que nos causan cortocircuito, porque viene culpabilidad, porque viene un sentido de, ay, seré egoísta. Y volvemos al primer punto. ¿Cuántas mentiras hemos aceptado como verdades? ¿Cuántas opiniones hemos abrazado que son opiniones incorrectas, solamente porque tuvimos cierta experiencia o cierta enseñanza, o alguien nos dijo así? ¿Sí se está captando lo que estamos diciendo? ¿Qué parte de Dios conoces? ¿Estás dispuesto a experimentar las partes que todavía no conoces? Piensa en eso. Les ponía el ejemplo de mi hermana Laura y mi hermano Oscar. Si yo le pregunto a su hijo: ¿cómo es tu papá?, lo que él me diga va a ser muy diferente a lo que me diga la hermana Laura si yo le pregunto a mi hermanita Laura cómo es su esposo. Los dos me están hablando de la misma persona, pero los dos tienen experiencias muy diferentes. Tus experiencias forman tus opiniones. El hecho de que no te guste algo o que hayas tenido una mala experiencia con algo no necesariamente lo debería de descartar. O el hecho de que alguien te haya dicho que eso está mal o que eso no lo debes de tener, quizá esa opinión no la debía haber abrazado. Y ahí es donde nos lleva a todos a meternos a la Escritura y decir: a ver, Señor, ¿qué parte de la Biblia no he experimentado? ¿Por qué les traigo esto hoy, mis amados? Me dolió oír del doctor Mike Murdock hoy, acaba de cumplir 70 años, decir: tengo 70 años, he viajado por todo el mundo, y el Espíritu de Dios me acaba de decir: no conoces una vida de gozo. Piensa en eso. Es un ministerio que ha pasado por todo el mundo, ha hablado ante miles, ha escrito muchísimas canciones, muchísimos libros, ha tenido mucho, pero por el concepto que siempre le enseñaron de chiquito de cómo es Dios, el Espíritu de Dios, en una conversación hermosa con él, le dijo: hay áreas de mí que no conoces, y los próximos años quiero que sean años de placer. Y entonces él se sorprendió, y eso fue lo que estuvo enseñando este fin de semana. ¿Será que estamos dispuestos a no nada más disfrutar las áreas que hablan de soportar, que hablan de mantenerte fuerte en las tormentas, de ser fuerte en las circunstancias, a también tener la enseñanza de parte de Dios donde dice: hey, deleítate, hey, deleítate? ¿Sabían que Dios quiere darnos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Ahora, quiero que estudien esa frase con mucha calma: para que las disfrutemos. Quiero decirles algo, mis amados. El hecho de que Dios nos dé algo en abundancia no significa de inmediato que somos buenos para disfrutar. ¿Alguien ha visto a un niño que recibe muchos regalos y a la media hora ya no está contento? Les llaman malcriaditos, ¿verdad? Porque los llenaste de juguetes y a la media hora ya andan enojados, azotando puertas. El hecho de que recibas mucho no significa que sabes disfrutar mucho. ¿Qué es lo que nos impide disfrutar? Vamos a hacer esa pregunta un momento. Pero vean este texto, fíjese, Salmo 16, 11. ¿Lo puede leer fuerte conmigo, por favor? ¿Qué dice? ¿Se han dado cuenta que la palabra placer siempre la hemos asociado con algo malo?
De inmediato. Fue muy chistoso porque yo escuchaba al doctor Mike Murdock enseñar esto y en cuanto decía, vamos a vivir una vida de placer, hay algunos que se arrugaban, hay otros que se ponían colorados, hay otros que decían, ay caray, ¿quién nos estará escuchando? Porque de inmediato conectamos esa palabra a algo que es malo. Pero mis amados, lo que Satán ofrezca, eso no es placer. Lo que Dios ofrece, ese sí es verdadero placer. Y aquí la palabra de Dios dice que eso es lo que hay en Él. Piénselo. Ahora, véanse y veámonos, y me incluyo yo y me pongo por delante. Veamos el ceño fruncido que traemos en la frente y contestemos si estamos aprovechando ese texto. Piénselo. El recibir mucho no necesariamente significa disfrutar mucho. Y fíjese por otro lado, yo he visto personas que tienen muy poco y disfrutan mucho más. Entonces yo podría decir, bueno, pastor, entonces tengamos poco para que disfrutemos más. Pero ¿por qué no más bien enseñarnos a disfrutar más y tener mucho? ¿Qué no podemos tener los dos? He platicado con algunos y llegamos a conclusiones. Miren, entre uno más a veces presiones hay o lo que sea, cuando ya te quieres enfocar a algo bueno que estás viviendo, rapidito llega un problema y rápido te enfocas a lo malo que acaba de llegar. Y luego finalmente Dios hace un milagro en eso y estás a punto de gozarte, ya casi pegas el brinco, ya casi vas a danzar remolineando, cuando ya vino otra bronca. Y lo dices a la celebración, ahorita danzo, espérame, déjame, me amargo tantito acá con esta. Y entonces ahí estás en el problemota, Dios, contéstame mis oraciones, necesito que me salves de esta. Y cuando ya acabas de recibir una buena noticia, pero al mismo tiempo llega otra llamada. Y esta otra llamada es la fulana o el fulano que te quieren también amargar el día. Entonces, ahorita danzo remolineando por esta, déjame, me enfoco en esta bronca que acaba de llegar. Y sin darnos cuenta, brincamos tan rápido de un momento de gozo a un problema. ¿Se han dado cuenta en eso? A ver, le voy a preguntar, ¿cuánto dura usted celebrando algo antes de que ya le roben el enfoque al siguiente problema que hay que resolver? Piénselo. Y la realidad, mis amados, es que entre más tienes, más te suceden esas experiencias. Apenas quieres gozarte, pero ya llegó otro bill. Apenas se resolvió este problema, pero ya te llegaron otros 5. Se está resolviendo este otro, pero ya llegaron 20, ¿verdad? ¿Cuándo entonces vamos a disfrutar? A mí nunca se me va a olvidar 2 cositas que le quiero decir de mi pastor. Una fue que me dijo, Ana, aprende a disfrutar la vida. Y decía, Señor, ¿qué es lo que causa que no la disfrute? Me dice, que estás tratando de que otros sean felices cuando no es tu responsabilidad. ¿Cuánto tiempo dedicamos a que otro cambie su estado de ánimo? ¿O dependemos de que otro cambie su estado de ánimo para estar bien? Oye, ¿estás enojado? Sí, es que tal persona está pasando un mal día. Y hasta que esa persona cambie su estado de ánimo, entonces voy a cambiar el mío. Ahí hay un problema. ¿Sabe una cosa, mis amados? Dios no nos hace responsables del gozo de los demás, sino del nuestro. Ahora piense en eso tantito. Medítelo tantito. Sé que les estoy dando bastante, pero sé que estamos meditando. Vamos a ver esa escritura donde dice, amó la bendición y esta le sobrevino. Acompáñeme ese texto. ¿Qué me hace dejar de disfrutar? Perdón, antes de ir a ese vamos a ir al texto que dice en Timoteo, Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si no aprendo a disfrutar lo que he recibido, lo demás que venga no me va a causar gozo. Piensa en eso. Si lo que ahora tengo no me causa deleite, que tenga más tampoco va a causar deleite. Porque todo lo que venga,
siempre viene con problemitas que también vamos a tener que resolver. Y no problemas malos, pero cotidianos, si se puede decir. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí estarán listos para que Dios los bendiga con carros, verdad? Carros nuevos. Y entonces al hermano Mauricio le tenemos que llamar, porque yo siempre les digo, ¿quieren comprar carro nuevo? Llámele al hermano Mauricio. Si él dice que sí, sí, si no, no. Y así yo ya me quito la bronca de encima y entonces se enojan con él. Amén, hermano, écheme la mano. Y entonces ya el hermano Mauricio empieza a decir, ok, ese carro está hermoso y todo, pero él nos va a empezar a dar la lista de las desventajas. ¿Ya pensaste cuánto vas a pagar al mes? ¿Ya pensaste la gasolina? ¿Ya pensaste que las reparaciones cuestan tanto? ¿Ya pensaste en todo lo que le vas a tener que meter en piezas? ¿Ya pensaste en eso? Porque así de fácil se va el gozo. Fíjese bien, un carrazo, ¿cuánto tiempo nos dura el gozo? Quizá lo que nos dura el olor a nuevo y quizá lo que nos dura antes del primero o segundo mes de pago. Y cuando de plano ya se va el gozo al pozo, es en la primera reparación que nos sale un ojo de la cara. Entonces uno dice, no, yo estoy listo para 10 vehículos. Pero estás pensando en todo lo que requiere un vehículo y los cuidados. Entonces ya cuando uno empieza a pensar en los cuidados, dice, ay caray, parece que el recibir una bendición viene con la responsabilidad del cuidado. Y si no sabemos disfrutar la responsabilidad del cuidado, nos quita el gozo de lo recibido. Dile al que está a tu lado, vamos a vivir disfrutando. ¿Sí? Entonces empecemos con lo que hay, vamos a ir despacito, porque a veces decimos, no, la meta de este año, pastor, es que ya quiero tener 50 clientes más. Oye, pero si con los 2 que tienes te estresas. Piénselo. ¿Será que va a haber mayor gozo solamente si aprendo a disfrutar? Aprender el disfrutar, mis amados, es un arte. ¿Saben que muy pocas personas tienen el temperamento de despertar en las mañanas gozosos? ¿Cuántos conocen a alguien que desde que amanecen son unos periquitos, parece que desayunan payaso? Y desde que amanecen es de, este es el día que hizo el Señor y me gozaré. Y hay otros que se levantan diciendo, no me hables, tráeme café. No existo hasta dentro de una hora, ¿verdad? Hay diferentes temperamentos, pero en su mayoría, mis amados, nuestra naturaleza no es despertar en el gozo. Casi no sucede eso. Entonces disfrutar requiere que lo estudiemos. Porque yo le voy a decir algo, mis amados. Vea usted cómo reacciona con sus hijos cuando lo que usted hace por ellos no lo disfrutan. ¿Cuántos de aquí invirtieron un montón de dinero en regalos de Navidad y el chiquillo terminó jugando con la caja? ¿Verdad? O de plano invertiste tanto en esto y resulta que no le gustó. Hubo algún detalle que no le gustó. Nunca se me va a olvidar cuando mi suegra, mi hermanita Maris, llevó a Raquelita con mi suegro al zoológico. Oiga, hicimos todo un escándalo por la dichosa visita al zoológico, porque la niña tenía el sueño de ir al zoológico y se imaginaba el zoológico, ya platicaban, y había ido, pero ya nos decía cómo iban a ser los animales y cómo iba a ser esto y el otro. Y luego la escuela iba a hacer un paseo al zoológico. No quisimos que fuera con el grupo, porque apenas estaba en kinder, me dio cosita. Entonces mis suegros planearon todo y le iban a tomar fotos y era sorpresa y creo que, bueno, fue todo un show, ¿ok? Si han ido al zoológico, es caro, ¿verdad? Parece que te vas a llevar los elefantes. Parece que te van a dar chance de salir con los animales, pero no. O que si quisieras rentar una jaula. Pero no, es caro y nada más por ver. Ni comer, olvídese, come usted algo ahí y ya se gasta un ojo de la cara. Entonces tiene que ir con su lonche. Entonces mis suegros ya habían planeado todo un evento para ir al zoológico con Raquelita. ¿Y qué habrá sido? Después de 10 minutos, mami, ¿cuánto tiempo te duró? Ok, entonces se pagan los boletos. Voy a exagerar. Mis suegros listos con la foto, casi la foto, la cámara, todos listos para la reacción de Raquel. Y en cuanto entra el zoológico, Raquel empieza,
abuelita, ¿qué es ese olor? No, pues el problema de los animales es que huelen, ¿verdad? Pues mi hija, que tiene olfato único, no soportó. ¿Cuánto tiempo habrás estado ahí? Ni 5 minutos y tuvieron que salir corriendo con todo y boletos comprados. ¿Qué le parece? Entonces, a veces uno dice, esto lo quiero, y no hemos pensado al 100% en lo que decimos. Y cuando llega aquello, ya no lo disfrutamos. Pastor, ¿qué filtros debo de tener a la hora de pensar en un deseo? Piensen esto los jóvenes. No solamente piensas, quiero esto, pero tienes que pensar, ¿cuánto tiempo me va a durar el gozo? ¿Cuántos aquí han pensado que tener una alberca es una gran idea? ¿Cuántos han tenido alberca y se dieron cuenta que no es una gran idea? El disfrutar la vida requiere que nos detengamos a los placeres que duran. Y a lo mejor hay un placer que no dura tanto, pero no costó nada. Hoy el doctor le preguntó a una señora, ¿qué carro quiere? Y creo que dijo, Silver Lexus. Le dijo, ¿quiere un Silver Lexus? Sí. Dice, compre una revista, corte la foto y mírelo. Va a disfrutar más de ver la foto que de comprar el carro. Porque él conoce el ingreso y la situación de esta persona en general. Ya que lo tenga, nada más de ver el pago mensual, va a ser suficiente como para que el gozo se le vaya al pozo y aquí quedó. Y se convierte en una petición de oración mensual en lugar de una celebración mensual. Entonces, ¿qué preguntas deberíamos de hacernos a la hora de que estamos pensando en algo que deseamos? Número 1, ¿cuánto tiempo lo vas a disfrutar? ¿Cuánto tiempo te va a durar el gozo? ¿Hay algo que te cause el mismo sentimiento sin tener que hacer ese gasto? Piénsalo. Ayer pasamos aproximadamente 5 horas en Walmart. El doctor Mike Murdock, su tienda favorita es Walmart, y se sube el carrito ese para manejar y pues él feliz manejando el carrito. Entonces dura más tiempo, ¿verdad? Y ahí andaba como un niño chiquito y dice, manejo carrito gratis en Walmart. ¿Usted cree que eso no es diversión? Y se paraba en cada espacio y veía estos colores y estos colores. Y yo decía, qué bárbaro. Alguien con una responsabilidad así, ¿cómo le hace para detenerse con tanta paciencia a admirar una libreta? Y yo con la boca abierta y el Señor hablándome. Si no agendas momentos de inspiración y momentos para disfrutar, nunca van a llegar. ¿Cuántos aquí han dicho, hay que trabajar mucho para luego disfrutar? Posponer el disfrutar en lugar de agendar el disfrutar. ¿Podríamos disfrutar más seguido, aunque sean cosas pequeñas? Alguien aquí dice, ¿cuántos de aquí se han ido de vacaciones? En algún momento mi mamá lo hacía. Y después de la deudotota de las vacaciones te duraron 4 días y la deuda te duró el año. Piénsenlo, son ideas para pensar, pero mira cómo esto aplica en el diario vivir. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da. Alguien diga fuerte, que nos da. Dígalo otra vez, que nos da. Que nos da todas las cosas en abundancia. Diga conmigo, que nos da todas las cosas en abundancia. Pero no se queda ahí. ¿Y para qué me las da? Y empieza el ojo divino. Voy a checar que disfrutes lo que te doy. Voy a ver que disfrutes lo que te doy. Ya recibí esta maravilla. ¿Cuánto me va a durar la celebración? ¿Qué les parece si en lugar de acelerarnos para preocuparnos, agendamos las preocupaciones? ¿Qué les parece si a partir de ahora decimos, nos vamos a preocupar, hermano Alex, los lunes a las 6 por 15 minutos? Hay un gran hombre que no me acuerdo, su nombre, es una persona famosa y se me fue ahorita el nombre.
dice que él se tarda, no digo que lo hagan, pero dice que él se tarda 1 mes en responder el correo. ¿Por qué 1 mes? Dice, porque ya después de 1 mes hay algunas cosas que ya se respondieron solas y hay algunas cosas que ya no hay nada que responder. Fíjese. Qué práctica, ¿verdad? Hay problemas, decía el obispo Saúl, si se puede resolver, ¿para qué te preocupas? Y si no se puede resolver, ¿para qué te preocupas? Hay que agendar el disfrutar, porque si sigues esperando el día para disfrutar, no, hay que trabajar como locos, y además enojados, para que podamos disfrutar. Oiga, pues ya para entonces ya vamos a estar chocheando, ya cansados. ¿Podremos disfrutar? ¿Será que hay otro sistema? Como familias, mi esposo y yo hemos decidido tener detalles y hemos decidido hacer momentos intensos, detallitos que nos afectan. A nosotros dos nos encantan las velas que huelen bien, nos encanta cierta música instrumental, nos encanta despertar con cierta música a Raquelita, nos gusta ciertas cosas que causan una diferencia. No estoy diciendo que inviertas $1,000 en eso, pero piensa en los pequeños detalles que pueden causar una diferencia. Escríbelos y no esperes que alguien te los dé, hazlos. Dile al que está a tu lado, no te preocupes por mi gozo, yo soy el responsable. ¿Sí? No, mi esposo es el responsable de que yo esté feliz. No. ¿Se animan a que veamos una escritura más? ¿Están aprendiendo algo, mis amados? Quizá hoy se sintió así una charla muy relajada, pero viera cómo esto me afectó tanto cuando dijo el doctor, tengo 70 años y no he estudiado al Dios que tiene placeres a su diestra. Y me decía, ni tú ni la iglesia en Denver esperen 70 años en descubrir ese lado de Dios. ¿Y sabe qué? Yo quiero que usted y yo ese lado de Dios lo empecemos a vivir ya. Amén. Muy bien, vamos a ver que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Un último texto que es el Salmo 107, me parece, o 109:17. La hermana Erika se lo sabe. 109:17. El obispo Saúl, cuando llegó por primera vez el obispo Dennis Leonard a Vallarta, en ese tiempo el obispo Dennis Leonard tenía un jet privado. Y ese fue uno de los momentos más fuertes para el obispo Saúl, que causó que cambiara su enseñanza drásticamente. Fue un momento tan fuerte como su conversión. Y estaba el obispo Dennis Leonard, acababa de aterrizar, se bajó del jet privado, y en cuanto vio al obispo Saúl, el obispo Saúl iba listo para saludarlo, y le habló fuerte el obispo Dennis Leonard y preguntó, Saúl, ¿amas la bendición? Y dice el obispo Saúl que él sabía que esa pregunta venía de parte del Espíritu de Dios. Y lo golpeó tan fuerte. Dice, y lo peor del caso es que no pude contestar la pregunta. Porque yo sabía que si decía que sí, estaba mintiendo. Platicaba ahora con otros pastores y decían, ¿cuánta culpabilidad añadimos a la bendición? ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien que se siente incómodo cuando va a recibir algo? ¿Alguien aquí ha tenido una experiencia así? Que le quieres dar algo a alguien y empieza la gente, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué? No, ¡ay! Y se empiezan a sacudir como si los estuvieras haciendo cosquillas. ¿Por qué habrá tanta incomodidad en el recibir? Piénselo. Dios quiere darme todas las cosas en abundancia para que las disfrute. ¿Qué me ha hecho tener alguna resistencia, aunque sea mínima, en el recibir? Yo he visto personas que le dices, toma esto, y sacan la mano, ¡no! Como si fuera un alacrán que los va a picar. Piensa, ¿qué hay en mí? Si acaso hay algo, hay algunos de ustedes que ya ustedes lo han dominado y dicen, no, yo la bendición la amo, ok. Pero quizá hay alguien aquí que dice, no, yo sí he notado cierta resistencia. Quizá fue una experiencia que te hizo tener una opinión. Pero aquí la escritura
nos está diciendo algo, fíjese. Amó la maldición. ¿Se puede amar la maldición? La respuesta triste es sí. ¿Cómo? ¿Quién va a amar la maldición? ¿Cómo se ama la maldición? Cuando uno dice, yo prefiero estar así sin tener nada. Empiezo con mis palabras a aceptar una condición que no es de bendición. ¿Cuántos de aquí han visto que un joven o un empleado diga, yes, no voy a ir al trabajo porque estoy enfermo? ¿Alguna vez sus hijos se le pusieron contentos porque no iban a ir a la escuela porque están enfermos? Se le pegó cierto amor a una condición que es una maldición, como la enfermedad. ¿Sabían que hay personas que dicen, ay, cuando estoy enferma me visitan mis hijos? Y lo dicen con un deleite, como si esperaran la enfermedad, porque así los hijos los visitan. No debe de haber nada de la maldición que yo ame. Piensen en eso. ¿Cuántas personas han visto ustedes que les encanta hablar de su pasado? Porque es como reciben atención. ¿Han visto a alguien que reciba mucha atención hablando de su pasado? Entonces, aman una etapa de dolor en su vida porque a través de ella reciben atención. Esos son ejemplos que le acabo de dar de cómo uno puede amar algo que no es bendición, sino maldición. Porque del pasado Dios nos dice que ya no hablemos. De la enfermedad nos dice que le ordenemos que se quite. Somos sanos por las llagas de Jesús de Nazaret. Y de la carencia también le llama maldición, que andamos nosotros apapachándola. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué apapachas con tu boca? ¿Qué mimas? O no sé cómo se diría en otras culturas, ¿verdad? ¿Qué abrazas? ¿Qué acaricias con tus palabras constantemente? ¿Qué áreas de tu vida se sienten consentidas por tu manera de hablar? ¿Habrá alguna maldición que se siente tan feliz a tu lado porque le das palabras románticas que no se quiere ir de tu lado? Ay, es que mi dolorcito. Oye, ni a tu marido le hablas así. Ya quisiera tu marido esa ternura, ¿verdad? Mi dolorcito. Y el dolorcito dice, ay, ahí me quedo. ¿Qué pasa con lo que amo? Fíjese ahí, amó la maldición. Y esta, ¿qué hace la maldición en respuesta al amor? Léalo en la pantalla. ¿Qué hace la maldición en respuesta al amor? Entonces, de acuerdo a este principio bíblico, lo que ame incrementa. Y casi siempre es con las expresiones de la boca. Una experiencia equivocada puede formar una opinión equivocada que forma expresiones equivocadas, y las expresiones causan que aquello incremente. Recuerda que Dios nos ha dado una mente y una boca para magnificar algo. Lo que quieras que crezca, piénsalo y decláralo. Terminarás donde estás pensando y lo que digas te será hecho. Lo que quieres que se muera, ni le dediques tiempo en tu mente y no hables del asunto, más bien habla en contra del asunto para darle muerte al asunto, ¿verdad? Amó la maldición y esta le sobrevino. Y mire esta frase tan terrible. ¿Cómo? Dice, y no quiso la bendición. Ahora tengo que pensar, ¿habrá algún vocabulario en mi persona que muestre el mínimo rechazo hacia algo bueno? Piénsalo. ¿Habrá algún vocabulario en mi vida que muestre el mínimo rechazo hacia algo bueno? Yo tengo que estudiar eso. No quiso la bendición. ¿Qué reacción tiene la bendición cuando no la quiero? Fíjese mi pregunta. ¿Qué reacción tiene la bendición cuando no la quiero? ¿La bendición reacciona de acuerdo al texto? Sí. ¿La maldición reacciona de acuerdo al texto? Sí.
Entonces yo tengo que estudiar mi vocabulario y cuando nos escuchemos mi esposo y yo hablar, tenemos que estudiar nuestro vocabulario y que no haya nada que huela a que no queremos algo bueno. Porque por malas experiencias se pueden haber formado malas opiniones que están causando malas expresiones. ¿Alguien aquí llegó a adoptar alguna expresión de su tatarabuelita y ni siquiera sabes qué significa? Les cierro el tema con esta ilustración, creo que ya se las he dado. Había una mujer que siempre en Thanksgiving, antes de meter el jamón al horno, le cortaba un tanto así del final y tiraba esa parte y metía el jamón al horno. Luego esa señora se hizo viejita, tuvo hijos y la hija, ya ve que se pasan las recetas por generaciones, hizo lo mismo. Tomaba el jamón, le cortaba un trozo así del inicio y lo tiraba a la basura. Y esa mujer tuvo hijas y pasó la receta a la siguiente generación y tomaban el jamón, cortaban la orilla y lo tiraban. Hasta que a alguien se le ocurrió preguntar, oiga, ¿por qué tiran esa parte? Oh, porque así es la receta. ¿Será? Y empezaron a hacer investigaciones y resulta que la tatarabuelita no tenía una charola grande y no cabía el jamón. Cortaba el pedazo que sobraba y no tenía refrigerador. Entonces lo tiraba a la basura. Fíjese. Y una tradición así tan sencilla, dice, oh, la gran tradición familiar. Pues es una burrada que se está pasando de generación en generación. No nos damos cuenta a veces de ciertas declaraciones que tenemos, ciertos pensamientos que tenemos, palabras que soltamos. Y yo hoy quiero que se vayan con esto. Dios quiere que disfrutes la vida. Habrá algo, una opinión que nos ha impedido disfrutarla. Quédese con eso. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y gracias por estos 11 minutos extras que me dieron. Discúlpeme que el avión me tuvo dando vueltas 1 hora, dando vueltas, esperando que nos permitieran aterrizar, que es que porque había tormenta y yo no veía nada. Pero gracias a Dios llegamos con bien y gracias por sus oraciones. Amén. Padre precioso Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos enseñas a disfrutar la vida en abundancia que tú tienes para nosotros. Tú nos enseñas, oh Dios, a no tener opiniones fuera de la Escritura, sino basarlas en la Escritura. Que aunque otros han tenido experiencias diferentes contigo, nosotros insistamos en las experiencias que queremos tener contigo. Si eres un Dios de disciplina, pero también eres un Dios de placer. Si eres un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, pero también eres Jehová Jireh. Si eres nuestro Dios que se levanta como poderoso gigante, pero también eres nuestra paz. Señor, ayúdanos como iglesia a ver más allá de las experiencias, sobre todo de las opiniones, y buscar conocerte más, especialmente en tu deseo porque disfrutemos la vida. Gracias, Dios. Y hoy, Señor, con agradecimiento, con honor, con amor, te hemos traído a ti de lo mucho que tú nos has dado. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres quien nos da lo que tenemos. No es nuestro, no podemos jactarnos de lo que nosotros tenemos. No podemos levantarnos el cuello porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Tú has cumplido cuando dijiste que darías semilla al que siembra. Y hoy decidimos tomar nuestra semilla, sembrar nuestras finanzas para que tú nos traigas una cosecha abundante conforme a tu palabra de Corintios 9:6. Gracias, Dios, porque al soltar lo que hay en nuestra mano, tú sueltas lo que hay en la tuya. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén.
Amén. Levante su mano si necesita un sobre y con gusto lo van a llevar a su lugar. Muchísimas gracias a nuestros sugieres. Y en cuanto tenga su semilla, con toda libertad, pase en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, y vamos a recibir estas preciosas ofrendas y diezmos. Padre precioso Dios, te damos gracias por la fidelidad de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque aquí está la obediencia de ellos representada. Y te doy gracias, oh Dios, porque eres tú quien recibe estas preciosas semillas, las multiplicas y les haces llegar a ellos una cosecha abundante. Así como hoy participaron en el dar, tu palabra dice, prepárense porque participarán en el recibir, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Dios les bendiga, les amamos. Solamente un punto. Tenemos una mesa de Biblias nuevas. Ahorita que estuve en Vallarta traje muchas Biblias. Muchas ya se han acabado, pero si quisieran pedir alguna en especial, está nuestra hermana Erika ahí, por favor, se apuntan. Y las que hay ahí se las pueden llevar. Hemos dicho que se pueden pagar en partes, no tienen que comprarlas ahorita, pueden llevárselas, apuntarlos y pueden ir semanalmente pagando las Biblias. ¿Okay? La idea es que se lleven versiones nuevas. Hemos traído muchas versiones nuevas y están allá afuera en la mesa. Dios les bendiga y nos vemos el martes con el favor de Dios.